Buenas noches, nos encontramos hoy, 1 de abril del año 2026, son las 6 de la tarde, para dar inicio a la sesión en línea de la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Vamos a esperar unos 2 minuticos a que terminen de ingresar los aprendices para dar inicio con la sesión. Ok, bueno, teniendo en cuenta que ya han transcurrido 5 minutos, no es necesario y lo suficiente para esperar a los aprendices que aún no han ingresado. Vamos a dar inicio entonces a la sesión en línea de la competencia en ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Inicialmente voy a compartir pantalla para compartirles, valga la redundancia, la reflexión que quiero presentarles el día de hoy. Bien,
La reflexión que quiero compartirles el día de hoy dice lo siguiente: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Quise compartirles esta reflexión porque todos nacemos ignorantes, todos a medida que va pasando el tiempo, pues vamos desarrollando esa capacidad de adquirir conocimientos y muchas veces hasta de enfatizarnos y enfocarnos en algo como tal, pero el resto de las cosas muy probablemente ignoramos. El problema no es eso, el problema no es ignorar ciertos conocimientos, sino negarnos a aprenderlos. Aquí hay muchos expertos en multimedia, que hay muchos expertos en algunas otras funciones y en la medida que va pasando el tiempo, pues se van adquiriendo los diferentes conocimientos. Bien, ahora continuando con la temática, me dispongo a presentarles primeramente el cronograma de actividades, que es el que nos va a indicar las fechas en que se van a presentar las diferentes evidencias. Teniendo en cuenta que, pues según cronograma y según pues me comentó el instructor Orlando, que es el instructor técnico de ustedes, la competencia de ejercer derechos fundamentales debió haber iniciado el 17 de marzo, pero hubo un tiempo de desorientación en cuanto a la publicación de los anuncios y pues estamos empezando el día de hoy para poder impartirles todos los conocimientos necesarios. Entonces, me dispongo primero a compartirles el cronograma para que tengan en cuenta cómo van a encontrar ustedes la competencia y las fechas estipuladas para cada entrega de evidencias para poder aprobar los diferentes resultados de aprendizaje. Comparto pantalla. Permítame y busco la, la, la programación. Permítame, aquí está el cronograma. Bien, voy a compartir pantalla. Bueno, el cronograma se encuentra en la fase evaluación, teniendo en cuenta que ya estamos pues, en la fase evaluación. Vamos a encontrar aquí, y si se dan cuenta, en la segunda hoja van a encontrar la competencia que está relacionada aquí y aparece como instructor laboral. Y ahora voy a darle la explicación del por qué aparece como esto. Al finalizar, pues quería primero como adelantarme y hablar hoy un poco sobre adelantarme e iniciar, perdón, con el tema de la competencia como tal. Y después, antes que terminemos el tiempo de la sesión, voy a hacerles una breve explicación sobre mí, para que sepan quién es la instructora que tienen detrás de la pantalla, que van a estar viendo a lo largo de la competencia. Entonces, quise iniciar así, sin presentarme todavía, porque pienso que pues como tenemos un poco de atraso, porque el cronograma no un- una novedad, un inconveniente con el inicio de la competencia. No quise como perder el tiempo y pues empalmar con el cronograma y no atrasarnos más. Entonces, al final yo les voy a hablar un poquito de mí. Bien, van a encontrar la competencia y al lado les va a aparecer, en instructor responsable les va a aparecer instructor laboral. La competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. 4 resultados de aprendizaje. Miren, aquí aparece, eh, perdón, es aquí. El primer resultado de aprendizaje está aquí. Comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Esta es la actividad de aprendizaje y el resultado
La actividad es comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad y el resultado de aprendizaje es reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Este primer resultado de aprendizaje que aparece aquí, AA1, tiene dos evidencias. La primera es una evidencia de conocimiento, que es un taller, es calificable. Y la segunda es una evidencia de desempeño que corresponde a un foro y también es calificable. Luego viene el segundo resultado de aprendizaje, que es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Este segundo resultado de aprendizaje tiene eh, una evidencia de producto, que es un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo y es calificable. Hay una evidencia de desempeño que se llama Foro sobre el Convenio Colectivo del Trabajo y la Libertad Sindical y también es calificable. Tienen otra evidencia de conocimiento que es un gráfico sobre la negociación colectiva que también es calificable. Y por último, tiene otra evidencia de conocimiento que es una infografía sobre la huelga que también es calificable. Tengan en cuenta que la primera evidencia debió iniciarse el 17 de marzo hasta el 24 de marzo. Pero pues como estamos con atrasos, no se preocupen con eso que todavía seguimos recibiendo las evidencias para ponernos al día. Ahora me entro en detalle con esta evidencia que es la que debemos tener al día. Luego, el segundo resultado de aprendizaje, que tiene cuatro evidencias, una de producto, una de desempeño, una de conocimiento y otra de conocimiento, inició el 25 de marzo hasta el 31 de marzo, ¿sí? Miren que aquí les aparece también instructor laboral. Tienen un tercer resultado de aprendizaje que se llama practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Tiene una evidencia de conocimiento que es un mapa mental de violación de los derechos del trabajo, que es calificable, debió iniciar hoy, 1 de abril, hasta el 15 de abril. Tiene una evidencia de desempeño que es un foro estudio de caso, que ya les aparecerá ahí proyectado. Les voy a poner el estudio de caso, ustedes deberán comentarlo. Es calificable. Tienen una evidencia de conocimiento que es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, también es calificable, y tienen una evidencia de producto que es un texto argumentativo, también es calificable. Luego vamos a encontrar un cuarto y último resultado de aprendizaje que se llama participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Este resultado de aprendizaje, que es el último, solo tiene dos evidencias, que es una evidencia de desempeño que corresponde a un foro sobre Estado Social de Derecho y una evidencia de producto, que es una presentación que yo después les explicaré cómo es. Hasta ahí terminan las evidencias correspondientes a la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Miren la fecha que aparece, 15 de abril del 2026. La idea es que para esa fecha ya tengamos todas las evidencias listas. Entonces, repito, la competencia tiene cuatro resultados de aprendizaje, de los cuales el primer resultado de aprendizaje necesita que ustedes desarrollen dos evidencias. Viene un segundo resultado de aprendizaje que son cuatro evidencias, un tercer resultado de aprendizaje que son cuatro evidencias y un cuarto y último resultado de aprendizaje que son dos evidencias. Voy a ir a la guía de aprendizaje para explicarles cómo se van a desarrollar las diferentes evidencias.
Permítame que la estoy abriendo. Bueno, mientras termino de descargar la guía de aprendizaje, importante era, como les dije, como pues nos encontramos como un pequeño atraso de unos días, porque hubo novedades en el inicio de las competencias por cierta desinformación. Bueno, ya se logró resolver la situación. Es importante que ustedes tengan en cuenta que para esta competencia es importante conocer que entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llegó al acuerdo de incorporar en los programas de formación que imparte el SENA el desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, la política pública del trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente como expresión tangible de las aspiraciones humanísticas que transcienden la mera información hacia niveles de pensamiento y acción complejas, autónomas y propositivas como parte constitutiva del desarrollo integral del trabajo. Esta competencia, el ejercer derechos fundamentales en el trabajo, es básicamente todo lo relacionado con el derecho laboral. Hay que tener en cuenta que el SENA, y ustedes ya lo saben desde hace mucho tiempo, el SENA forma de manera integral. Entonces, ustedes además que van a ser unos excelentes profesionales en multimedia y web, ustedes deben capacitarse en todas las áreas del conocimiento. Deben ser unas personas que sean emprendedoras, unas personas que tengan un buen desarrollo ético, deben ser personas capaces de tener trabajadores, saber cómo tratarlos. En este caso me refiero a mi competencia. Mi competencia está relacionada con el derecho laboral. Por eso es que en el cronograma ustedes van a ver la competencia, al lado van a ver donde dice instructor laboral, porque es todo lo relacionado con el derecho laboral. Entonces, es importante que ustedes, ya sea porque van a ser trabajadores o empleadores, conozcan cierta normativa con respecto a los trabajadores. Y de esto se trata la tesis. La idea es que ustedes, pues, como trabajadores a corto plazo, a plazo, si pues están sin trabajo o aspiran a tener un contrato de aprendizaje, tengan una base de identificación de violación de derechos laborales. Entonces, la competencia se trata de eso, de derechos laborales, y que ustedes pues deben identificar las diferentes situaciones que se presentan a los trabajadores y a los empleadores, teniendo en cuenta que el derecho laboral no solo protege al trabajador, sino que también al empleador. Entonces, de eso se trata la competencia. Es importante que sepan que de pronto para la primera evidencia, del primer resultado de aprendizaje, ustedes pueden notar que es un poco de historia. Sí, la competencia tiene cierta historia porque el derecho tiene bastante teoría. Y primero es importante identificar y conocer cuáles fueron las primeras herramientas de trabajo que se utilizaron para poder nosotros después decir, bueno, hoy estoy trabajando con esta herramienta por esto, la tecnología existe por esto y todo se va desarrollando mediante cierta evolución. Entonces, en el primer resultado de aprendizaje, que se lo voy a explicar ahora mismo que les comparta pantalla, les voy a explicar primero de qué se trata la temática, voy a hacer una explicación correspondiente al tema y luego explicarle la forma en que se van a entregar las diferentes evidencias porque tienen unos lineamientos. Entonces, permítame, voy a compartir pantalla. Bueno, la primera, la guía de aprendizaje dice eh, que ustedes deben entregar un taller. Ese taller, dice, se desarrollará por parte del aprendiz un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad.
Para ello deben responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Teniendo en cuenta pues, que aquí estamos personas de diferentes regiones de Colombia. Como les dije, ahora les explico un poquito sobre mí para que sepan de qué región soy, aunque yo creo que por la forma en que estoy hablando ya muchos pueden identificar de dónde soy. Describe cómo es el trabajo en su región o municipio, consulta información sobre los fundamentos de economía y elabora una línea del tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Se sugiere consultar el documento Méndez Morales, José Silvestre, que se llama Fundamentos de la Economía, tercera edición. Aquí, en este enlace, nos va a remitir directamente a ese material. Luego, dice, en el encuentro online con su instructor, que es lo que vamos a hacer ahora, escucha atentamente la presentación sobre las dimensiones de trabajo, antropología, sociológica, económica y jurídica, es lo que les voy a explicar ahora. Realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra anexa en el componente formativo, ahora les muestro dónde está, y construya un mapa conceptual con los conceptos trabajo, precarización, tercerización, delaboralización y su relación con la dignidad humana. El taller debe ser presentado de la siguiente manera. Debe tener un título, una introducción, la solución de las preguntas que estaban ahí. Deben hacer el mapa conceptual, la línea de tiempo. Ojo que el taller debe tener las conclusiones y bibliografía. Tienen que respetar la bibliografía. Ojo con eso. Luego, para pues, subirla, pues la van a cargar aquí donde dice GA8, número de la evidencia, y ahí van a cargar ese taller. Luego se van a ir al foro y van a contestar el foro sobre características del trabajo en el contexto local. ¿Qué deben tener en cuenta para el foro? Pues en algunas fichas muchos aprendices me han dicho que hacen las actividades en grupo. Ustedes pueden hacer las diferentes actividades en grupo, tienen mi autorización, pero todos deben cargarla. La plataforma no está habilitada para que suban por grupo, sino todos los aprendices deben cargarla. Entonces, para el foro dice, conformarán grupos de trabajo organizados bajo orientaciones del instructor. Si a ustedes de pronto vienen trabajando con un grupo de compañeros, lo pueden hacer. Lo puedes hacer solo también, si de pronto no has concretado un grupo con alguien. De acuerdo con las respuestas dadas en las preguntas de la actividad anterior, es decir, de estas preguntas que están aquí, estas, eh, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Seleccione un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, tercerización y deslaboralización. Ahora les explico eso. Luego en el grupo, a través de un video, representar mediante un sociodrama del caso, cerrando la presentación con una reflexión y posibles alternativas de solución. En esta evidencia del sociodrama, ustedes pueden... Oye, Luciana, permítame. Bien, repito. Entonces, en base a las preguntas anteriores, van a darle respuesta a el foro. Van a hacer aquí donde dice que pueden hacer un video, pueden hacer una infografía, pueden hacer una presentación. No es necesario, pues si les queda complicado de pronto el video, si lo pueden hacer sería perfecto. Vas a cargar el video en YouTube, otra herramienta que yo pueda abrir y lo van a compartir en el foro para que sus compañeros lo puedan ver. Ojo que voy a tener en cuenta todas estas indicaciones para la entrega de las evidencias. Si yo veo que contestaste el foro, pero no pusiste el enlace con el video de YouTube o con la presentación en Canva, lo que tú quieras, ya en base a eso se empiezan a generar las diferentes calificaciones. Luego vas a analizar los videos de los derechos fundamentales en el trabajo que se encuentran aquí en el componente formativo y te va a enviar y vas a responder estas preguntas que están aquí, porque el trabajo es un derecho humano fundamental. ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan unos derechos laborales? ¿Qué relación tienen los derechos laborales en el trabajo decente y el ideal del trabajo?
para las personas, porque es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y para los jóvenes. Es importante la Organización Sindical para la Democracia. Vas a sustentar tu respuesta. Basado en los videos compartidos por sus compañeros y en las preguntas anteriores, vas a elaborar eh, un texto argumentativo, el cual debe dar respuesta a la pregunta cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el anexo Construcción, texto argumentativo, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales en la construcción. Para entregar la evidencia, te vas a donde dice foro, características del trabajo en el contexto local y envías tu foto. Bien, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Voy a hacer ahora la explicación del instructor. Bueno, ustedes saben que todo tiene una historia. Y al iniciar la explicación de la guía de aprendizaje, yo les dije que las primeras evidencias iban a ser un poco extensas, teóricas, eh, porque es necesario partir de las teorías, de las herramientas de trabajo. Voy a compartirles pantalla para que más o menos tengamos noción de esas primeras herramientas de trabajo. Permítanme un momento. Bien, iniciamos con los fundamentos de la economía. Nos vamos allá a la época de las comunidades primitivas, en donde estas comunidades solo buscaban lo necesario para subsistir. Estas comunidades eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro para poder buscar lo necesario para que ellos pudieran subsistir. Ellos se dedicaban a la recolección de frutos, a la caza y a la pesca. En medio de la evolución y de las necesidades que se presentaban al recolectar frutos, al cazar y al pescar, empezaron a buscar diferentes herramientas que les pudiesen ayudar a ellos a hacer las actividades de una forma más fácil. Es lo que conocemos como la edad de piedra. Fue la primera edad que se dio y en esta edad utilizaban las piedras como herramientas de trabajo. Entonces, la primera herramienta que se utilizó fue la piedra, ¿sí? Luego fueron evolucionando y nos vamos a lo que fue la edad de metales. En la edad de metal se empezaron a hacer lo que eran los cuchillos y fueron evolucionando hasta elaborar hachas y además pues fortalecer y mejorar esos cuchillos con la edad de cobre. De pronto tenemos alguna noción cuando nosotros estábamos en el colegio y los profesores de sociales nos explicaban sobre la edad de piedra, la edad de metal y la edad de cobre. De ahí es donde que se desarrollan las primeras herramientas de trabajo. Sigue la evolución y se empiezan a dar las diferentes divisiones sociales de trabajo. Entonces, en la primera división social de trabajo, las comunidades seguían dedicándose a la caza, a la pesca, ya le implementaron la agricultura y el pastoreo. Aquí no había subordinación del hombre por el hombre. Cada quien buscaba lo que necesitaba para subsistir, pero ya las comunidades empezaban primero a evolucionar ellos físicamente y a empezar a dedicarse por grupos a ciertas actividades económicas. Siguieron evolucionando y se da la segunda división social de trabajo, en donde además de continuar con la caza, la pesca, la agricultura y el pastoreo, le agregaron otros oficios. Aquí las mujeres desarrollaban unas actividades, las mismas que los niños, y los hombres desarrollaban otras actividades. Las mujeres y los niños pues hacían el trabajo de organizar lo que se iba recolectando y el hombre pues realizaba el trabajo más pesado, que era cazar, era pescar y llevar pues el sustento. En esta segunda división social de trabajo empezaron a elaborar las vasijas de barro y ya el problema del agua se fue solucionando porque ya podían almacenar agua. Entonces, aquí en esta segunda división social de trabajo ya no era buscar solo lo necesario para subsistir, sino almacenar para poder alimentar. Ustedes saben que nosotros hoy en día, cuando nosotros recibimos nuestro primer salario, lo que hacemos es tratar de comprar para poder
eh, para poder subsistir durante 15, 20 días, pues lo que nos pague en la empresa, tratamos de comprar hasta el punto de poder pues subsistir lo que más se puede pues, hasta esperar el próximo pago. Si es de comprar 10 jabones, un detergente grande, cualquier cantidad de libras de carne, de arroz, lo que nos pueda demorar, lo que más se pueda, pues hasta que podamos recibir nuestro pago. En estas comunidades no. Estas comunidades, si en el momentico tenían hambre, cazaban, comían, si en el momentico tenían sed, tomaban agua y regresaban, pero ya en la segunda división social de trabajo ya empezaban a almacenar y a guardar. Obviamente porque fueron evolucionando. Luego se da la tercera división social de trabajo y con ella lo que conocemos como trueque. Recuerden que el trueque es el intercambio de mercancía. Entonces, habían comunidades que les quedaba obviamente más fácil tomar agua, recolectar animales, pescar, y a otros les quedaba más fácil el pastoreo, la agricultura, y se encontraban entre comunidades y hacían el intercambio. Yo te doy agua y te doy peces, tú me das carne y me das cualquier otro alimento que pues, le sea más fácil a él. Luego ya se salta la evolución y es a lo que vemos como el esclavismo, que ya hemos escuchado diferentes historias a través de diferentes películas sobre el esclavismo, que tenía dos clases sociales. Esas clases sociales eran el esclavo y el esclavista. El esclavo y el esclavista. Lo que hemos escuchado a lo largo del tiempo, el esclavo pues era de propiedad del esclavista, no tenía una remuneración, no tenía una remuneración como pago, le tocaba trabajar para el esclavista y el pago era el poder dormir y comer donde estaba viviendo. Los diferentes esclavistas compraban a los esclavos, eran pues vendidos, eran maltratados, eran discriminados y pasó del esclavismo al feudalismo. En el feudalismo vemos dos clases sociales también, que es el feudo y la servidumbre. Aquí pues se trabajaba en una porción de tierra, perdón, se trabajaba en una porción de tierra que era el feudo y las clases sociales eran el señor feudal y los siervos de la servidumbre. Allá en el esclavismo era el esclavo y el esclavista, acá era el señor feudal y los siervos de la servidumbre. Podían tener esos dos nombres. Y trabajaban en una porción de tierra que era como especie de una finca que se llamaba feudo, ¿sí? De ahí pasó al capitalismo, que pues es lo que se está viviendo en la actualidad. En el capitalismo saltamos a la creación de la tecnología, a la eliminación de la esclavitud, se da la revolución industrial, empieza a surgir el comercio y pues el desarrollo de las diferentes herramientas de trabajo. Ya esto pues es lo que estamos viviendo actualmente. Se da la producción mercantil simple, la manufactura y la producción maquinizada. Eso es una breve explicación de la evolución que han tenido las diferentes herramientas de trabajo y las diferentes formas en que pues somos hoy en día trabajadores. La evidencia les pide también que la evidencia les pide que hagan un cuadro sobre que contenga la palabra, que contenga el concepto trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización y su relación con la dignidad humana. Es importante tener en cuenta que ningún trabajo es indigno, ¿sí? Todo trabajo es digno. Todas las actividades productivas son dignas. Lo que no son dignas son las condiciones en las que podemos hacer esas actividades, ¿sí? Ejemplo, yo puedo estar trabajando de recolectora de plásticos, por decirlo así, de recicladora, pero las condiciones en las que estoy trabajando no son las más adecuadas. ¿Por qué? Porque si yo trabajo de recicladora, es muy probable que yo no esté cotizando seguridad social, porque ese plástico que yo recojo, dependiendo de lo que pese, así me van a entregar dinero. Y ese dinero me va a alcanzar es para alimentarme, ¿sí? Entonces, si me alcanza para alimentarme, ¿cómo voy a tener yo
para poder cotizar seguridad social, lo que es salud, pensión y ARL, no me va a alcanzar, ¿cierto? Entonces, eh, las, las, la dignidad humana va relacionada con la dignidad laboral. Cuando nosotros escuchamos el concepto de trabajo, es una actividad enriquecedora que nos permite relacionarnos con las diferentes personas. Ahí es donde nosotros recibimos una remuneración por la realización de unas actividades. Cuando escuchamos hablar de precarización, precarización son condiciones no dignas de trabajo, en donde no tenemos las condiciones para poder trabajar. Ejemplo, voy a mostrarles unas fotos sobre la precarización. Miren, aquí podemos evidenciar una foto de personas que normalmente trabajan de manera independiente. No es que ellos no estén haciendo algo digno, pero sí están en condiciones que no son dignas laboral. Ejemplo, si nos vamos a la foto que está del lado izquierdo, vemos un señor, bueno, no nos vayamos entonces a la foto que está del lado izquierdo. ¿Qué tienen en común las tres fotos? Todas estas personas están trabajando en la calle. No tiene nada de malo, hasta el punto en que empieza a llover. Empieza a llover, ¿dónde se resguardan estas personas? Debajo del primer techito que vean. Y si el propietario del lugar donde está el techito no los quiere ahí, ¿a dónde se van? O empezó a llover antes de salir a trabajar. No voy a trabajar, estoy en mi casa porque ya empezó a llover. ¿Cuál es mi ganancia de ese día? El día que no salgo a trabajar, no tengo una ganancia. Pero si salgo a trabajar, está lloviendo y me mojo, me voy a enfermar. Y es probable que pues tengan régimen subsidiado, que es muy bueno, al igual que el contributivo, pero es un día que vas a pasar en una clínica a que te atiendas el resfriado que te dio por haberte asoleado y haberte mojado, y esas son horas en donde tú no estás percibiendo ningún ingreso. Este trabajo es digno, todos estos tres. Lo que no son dignos son las condiciones en las que los están aplicando. Esto es lo que nosotros llamamos como precarización. Comprendemos la precarización como las consecuencias de la obligados al trabajo temporario, de ingreso bajo y sin seguridad y sin... En la evidencia van a encontrar una actividad relacionada con este término. Van a encontrar también el término de la tercerización. La tercerización es la contratación por medio de terceros. Es lo que muchas veces conocemos nosotros como la bolsa de empleo, ¿sí? Lo que es los outsourcing. Eso es lo que llamamos tercerización. ¿Por qué? Porque nosotros somos los terceros. Primero está la empresa, que es la que requiere el backup. Luego esa empresa, por cualquier motivo, no tiene tiempo, ganas, lo que sea, no contrata a la persona, sino que contrata a una bolsa de empleo. Vendría siendo la segunda. Y esa bolsa de empleo me contrata a mí, yo vengo siendo el tercero, por eso se llama tercerización. Entonces la empresa que requiere el vacante está haciendo un pago de 3 millones de pesos por la actividad que requiere. Contrata a una bolsa de empleo y esa bolsa de empleo lo que hace es que publica el vacante en redes sociales, en sus páginas, y dice que necesita un trabajador para esta empresa, pero que va a pagar 2,5 millones. Esta empresa está pagando 3, pero la temporal está pagándole a este 2,5 millones. No está mal, porque no está mal, porque pues de qué va a vivir esa empresa temporizada, ese outsourcing, de qué va a vivir. Si ella es quien va a entrevistar a la persona, ella es quien publica el vacante, quien entrega la votación. Y es ahí donde entonces nosotros nos incapacitamos y estamos contratados por medio de tercerización, pero la incapacidad médica se debe aportar a la empresa, el outsourcing que nos contrató, o a la empresa donde estamos trabajando, porque nosotros somos trabajadores del outsourcing, no de la empresa como tal. Voy a compartirles un video que explica y complementa un poco lo que les estoy diciendo de la tercerización.
Bien, eso es una pequeña demostración de la tercerización laboral. Entonces, chicos, eso en cuanto a la tercerización. Y en cuanto a la deslaboralización, que también es un concepto que les está pidiendo la evidencia, la deslaboralización es lo que conocemos como los contratos por prestación de servicio. ¿Por qué se le llama deslaboralización? Porque realmente sí existe una relación jurídica, pero es una relación comercial, civil, de cualquier índole, menos laboral. Por eso se llama deslaboralización. ¿Qué sucede con esta alternativa? El tipo de contratación no es mala. A veces la aplicación no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque diferentes entidades o empresas contratan bajo la modalidad de prestación de servicio y tratan a la persona como un trabajador. Y una persona que tiene un contrato de prestación de servicio no debe ser eh, eh, subordinada, porque vas a prestar un servicio y esa persona va a recibir un pago por la prestación de servicio. No puedes ponerle horario a esa persona, no debes pagarle seguridad social porque no es un trabajador tuyo, pero muchas entidades tienden a contratar a la persona bajo esa modalidad. En la práctica, por parte de la entidad, pues no les pagan seguridad social porque es un contrato por prestación de servicio, pero al trabajador sí lo subordina, le ponen horario, les ponen condiciones y demás características que hacen que eso se vea reflejado como un contrato de trabajo. Y lo que en realidad pues es un contrato de prestación de servicio. Voy a compartirles un video eh, que les va a profundizar un poco más el tema de la deslaboralización. Permítanme y lo busco. Aquí está. Este video es la explicación de el contrato por prestación de servicio y la realidad que muchas entidades, no todas, aplican con esta modalidad de contrato por prestación de servicio. Pareces confundido, mi querido amigo. Te explicaré cuál es la diferencia de estos dos caminos del trabajo. Si eliges contrato de trabajo, vas a tener un horario y un jefe. La empresa cubrirá una parte de los gastos obligatorios que exige el Estado, como la salud y pensión. Por otro lado, otorgarán beneficios como primas, vacaciones, cesantías y auxilios de transporte. En cambio, mi nuevo amigo, si eliges el contrato de prestación de servicios, no vas a tener ningún jefe, horario ni lugar de trabajo. Podrás trabajar desde casa. Además, pondrás tu aspiración salarial al precio que consideres justo, teniendo en cuenta los gastos y las obligaciones del Estado, que ya te mencioné. Pero no hay ningún beneficio, ya que es un contrato en el cual no se está involucrado directamente con la empresa.
Así que trata de elegir muy bien lo que quieres. Un contrato sin contrato. Él es Edgar, un trabajador común de este país. Él lleva trabajando un mes en una empresa donde le toca cumplir un horario, un reglamento y las órdenes de un jefe. Sin embargo, en su desconocimiento firmó por prestación de servicios, sin saber que todas estas cosas no son permitidas ante la ley en este tipo de contrato, ya que esas condiciones, según el Código Sustantivo del Trabajo, las consideraría un contrato laboral. Edgar recibe su primer cheque y se da cuenta de que hay un valor inferior al pago que había acordado al entrar a trabajar. Pero entonces, ¿qué pasó? Edgar no sabe que el Estado le descontó de su salario la retención en la fuente, pero luego se entera de que le toca pagar también su salud y pensión. Al hombre que contrató a Edgar no le va a importar el hecho de que no solo tiene que cubrir estos gastos, también tiene que pagar el transporte, el arriendo, los servicios, los almuerzos, tarjetas de crédito, la cuota del carro, el colegio de su hijo, el mercado de su esposa, en fin. Además, él no puede aspirar a ningún tipo de beneficios como primas o vacaciones, porque según su contrato, él es un prestador de servicios y no tiene vinculación directa con la empresa. Sería bueno, sería prudente de vez en cuando poder exigir una copia del antes. No es obligación. Pero es decirle a su jefe que le reconozca todos los beneficios, ya que él está cumpliendo un horario, asiste a una oficina y tiene una subordinación. Pero a este hombre no le va a importar en lo más mínimo. Él sabe perfectamente que si cambia el contrato de Edgar, estará obligado no solo a pagar mayor porcentaje en salud, pensión y cesantías, sino también los aportes para fiscales, que son un costo adicional para el empleador. Ah, pero esto es lo de menos. Fácilmente le dirá que no a Edgar. Si él se queja o renuncia, hay cientos de aspirantes en busca de un puesto, y él lo sabe perfectamente. El trabajador tiene la opción de escoger. Lógicamente que la opción es poca también, porque la gente necesita trabajar y la gente no renuncia o no denuncia o no se moviliza porque tiene unas obligaciones que no dan espera. Pero ahora, ¿qué puede hacer Edgar? No puede dejar su trabajo ya que él tiene sus afanes económicos. Su jefe, al saber esto, podrá abusar de su posición, desde descontarle días de pago por llegar tarde, hasta ponerlo a trabajar horas extras sin ninguna remuneración económica, o en dado caso trabajar días festivos. En el momento en que a usted le quitan esa posibilidad de crecer profesionalmente, también se la cortan de crecimiento personalmente. Entonces entramos en un limbo, digámoslo, o en un estanco social donde sencillamente no hay un progreso continuo. O sea, nunca va a haber esa renovación de quienes están arriba para nuevas personas que empiecen abajo, sino sencillamente los que están arriba y los que están abajo van a estar siempre y solo varían los que estamos en el medio. Pobre Edgar. Acaba de descubrir la realidad laboral de este país. Ahora sus aspiraciones personales parecen haberse esfumado. Al parecer tendrá que aceptar el hecho de aguantarse a su jefe, trabajar de más y olvidarse de cualquier tipo de vacaciones con su familia. Pero lo que él no sabe es que no es el único. Hay miles de trabajadores en la misma situación. Yo elegí ser freelance por buscar una independencia económica, independencia en el tiempo y por poder manejar, digamos, lo que yo hago desde mi casa y tener esa, como yo poder controlar eso. Esto no es un proceso que es de la noche a la mañana, esto parte después de que uno termina sus estudios, empieza a trabajar con amigos y se van logrando cosas, experiencia, ya uno se enfrenta al mundo laboral real y ahí es donde pues empezamos a ver beneficios, pero también contras. Entonces aquí es cuando ya se nos imponen horarios, condiciones laborales, que nos toca trasnochar y infinidad de cosas que pasan mucho como en el medio de la publicidad y el diseño, que te pagan un sueldo, pero pues, o sea, sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas sales.
Entonces, eso es parte de nosotros como trabajadores, tenemos que exigir a las empresas o exigir a la persona que nos hace un contrato, de tener las condiciones de trabajo muy claras desde el comienzo, ¿sí? Cuáles son los horarios, si hay horas extra, bueno, y todos los pagos, y tener eso como muy claro. Y esto es parte de dignificar el trabajo. O sea, nosotros no tenemos que, digamos, por debajear lo que nosotros hacemos, porque es importante, cada uno tiene que valorar su trabajo. Sin embargo, este problema es un círculo vicioso. No se han tomado medidas suficientes para regularlo, lo cual ha hecho que sea algo muy recurrente y hace que los empleadores, al ver tantas empresas con este tipo de funcionamiento, lo acojan creyendo que es un tipo de contrato beneficioso que incentiva el empleo al tener muchísimos menos costos. Y aunque muchos no lo hagan con malas intenciones, ignoran el perjuicio que le puede generar al trabajador. El gobierno debería considerar mecanismos que permitan controlar esto. El contrato de trabajo, al tener un costo tan elevado, indirectamente incentiva a que recurran a prestación de servicios. Además, es muy difícil regular quienes cumplen con las condiciones de este contrato, y no hay nada que se interponga. El Estado está dejando sola a la clase trabajadora y está quitándose sus obligaciones con respecto a la clase trabajadora. De todas maneras, la ley le otorga al trabajador que se siente vulnerado en sus derechos que pueda acudir a diferentes instancias, es decir, solicitar una audiencia de conciliación ante la oficina del trabajo y presentar la correspondiente demanda laboral en caso de que no haya conciliación. Lógicamente que eso es bajo cuenta y riesgo del trabajador, que puede ganar o perder. Pero yo sí tengo que decir que si un juez de la República en un proceso encuentra que se ha demostrado que existe subordinación, que le pagan un salario o le dan una paga cada 15 o cada 30 días y que además presenta sus servicios personalmente a la empresa, ahí no hay otra cosa más que declarar que eso es un contrato laboral. Por lo tanto, demostrado eso, el trabajador es quien gana el proceso y quien debe obtener la contraprestación respectiva, que es el pago de todo lo que le debe. No les demos más herramientas a estos empleadores para que arruinen el empleo. Sin buenas condiciones de trabajo no habrá progreso ni desarrollo, ya que es la base de la economía de un país. No alimentemos el problema, si ya podemos reconocerlo, evitémoslo. El desconocimiento y la poca exigencia de pagos decentes genera que los trabajadores no dignifiquen su trabajo. Esto hace que los empleadores puedan pagar mediocremente y que los empleados que exijan una buena paga no sean remunerados justamente, ya que son comparados con la exigencia económica del trabajador promedio. Entre más se enteren de esta problemática, será más fácil evadirla y destruirla. No nos limitemos a agachar la cabeza y esperar que alguien haga algo. Nomás pasando la voz, explicándole a la gente de nuestro entorno, se puede cultivar una cultura de rechazo, ya sabiendo que es posible evitar, y en dado caso denunciar. Será fácil dar un paso más en el mejoramiento del empleo en nuestro país. Venga, trabájeme por poquito, que aquí nos van a salir muchos trabajos de aquí en adelante. Entonces casi que regáleme su trabajo ahorita y después yo le pago súper bien. Eso generalmente nunca pasa, o a mí nunca me ha pasado. Bueno, ese complementa un poco la información de la deslaboralización. Esos conceptos, tercerización, delaboralización y precarización, son los que van a ver en la realización de las diferentes evidencias. Bueno, ya como está terminada la explicación por parte del instructor y la explicación de las fechas de entrega de las evidencias, esta sesión en línea está siendo grabada para aquellos que no pudieron conectarse. Nuevamente les indico, mi nombre es Diana Montero, soy la instructora de Derechos Fundamentales en el Trabajo, abogada especialista en procesos pedagógicos y magíster en educación. Soy de la ciudad de Barranquilla y es la persona que va a estar acompañándonos a ustedes a lo largo de la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Las evidencias están abiertas todas hasta después del 15 de abril. Sin embargo, la idea es que vayan iniciando desde el primer resultado de aprendizaje y nos vamos a ir encontrando todos los miércoles a la misma hora, 6 de la tarde. Yo les estaré publicando los anuncios. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, en el foro de dudas e inquietudes estoy disponible para resolverles y damos por terminado la sesión en línea el día de hoy. Feliz noche.